Esto es DW Noticias desde Berlín. Las intervenciones militares de Israel en la Franja de Gaza cobran más vidas en medio de un estancamiento en los diálogos para buscar una salida al conflicto palestino-israelí. Nuevos bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel este domingo dejaron decenas de muertos y cientos de heridos. Benjamin Netanyahu dice que no desistirá en su objetivo de acabar con la milicia islamista Hamas tras los atentados terroristas del 7 de octubre. Estos son nuestros titulares. Las autoridades de salud de Gaza, en manos de Hamas, reportan al menos 127 fallecidos en los ataques ocurridos en la madrugada del domingo. El ejército israelí reitera que no descartará la ofensiva militar que tiene prevista sobre la ciudad de Rafah, donde cientos de miles de civiles han buscado refugio. Además, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lanza sus mayores críticas contra Israel hasta la fecha. El mandatario afirmó que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos comparable al del Holocausto, en declaraciones que Israel califica de vergonzosas y graves. El gobierno israelí convocó al embajador de Brasil. Y los allegados del líder opositor ruso Alexei Navalny siguen buscando respuestas sobre su paradero y las causas de su muerte. Según reportes, los restos del dirigente están en un hospital de Siberia sin que se les haya realizado una autopsia. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo islamista Hamas, denunció este domingo que un ataque del ejército israelí cobró la vida de decenas de personas. Los últimos bombardeos alcanzaron la ciudad de Deir al-Balá. La ofensiva ocurre mientras Israel afirma que no cederá a la presión internacional para que suspenda su anunciada ofensiva militar terrestre sobre Rafah. En esa ciudad, que limita con Egipto, se refugian más de 1 millón de palestinos. Pero estos no han sido los únicos incidentes reportados. En Han Yunis también sigue aumentando el número de víctimas de la guerra. El ejército israelí anunció este domingo que ha abatido al menos a 35 presuntos combatientes palestinos en la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, y a otros 10 en el centro de la franja. Según un comunicado militar, los soldados encontraron en esta zona armas, explosivos y proyectiles de lanzacohetes. El ejército agregó además que sigue operando en el hospital Nasser de Han Yunis, que tomó por asalto el jueves y donde dice haber localizado más armamento. Las tropas israelíes han detenido a un centenar de personas supuestamente vinculadas con el grupo islamista Hamas en el centro hospitalario. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo, denunció que las tropas habían arrestado a miembros del personal médico. Más de 28.800 palestinos han muerto en Gaza desde el estallido de la guerra el 7 de octubre, cuando Hamas perpetró un ataque terrorista contra Israel en el que murieron 1.200 personas. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acusó este domingo a Israel de cometer un genocidio contra civiles palestinos en la Franja de Gaza. El mandatario aseguró que no se trata de una guerra de soldados contra soldados, sino, como lo dijo, de un ejército profesional contra mujeres y niños. Lula comparó la situación con el holocausto sufrido por la población judía a manos del nazismo. El gobierno de Israel acusó al mandatario brasileño de trivializar el holocausto, reaccionó con indignación y convocó al embajador brasileño en el país para una llamada de protesta. El presidente brasileño desafió a las políticas de Israel a quienes realizan una comparación histórica con el holocausto. Estas fueron sus palabras. Lo que está pasando en la Franja de Gaza con los palestinos no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. O, en realidad sí, cuando Hitler decidió matar a los judíos. Me pregunto qué tan grande es la conciencia política y el corazón solidario de esta gente que no está viendo que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio. Y en respuesta a estas declaraciones, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó duras críticas contra Luis Inácio Lula da Silva, en lo que representa un nuevo y más profundo distanciamiento entre ambos líderes. Al comparar el holocausto con la guerra de Israel en Gaza contra Hamas, una organización terrorista y genocida, hoy el presidente de Brasil, Lula da Silva, deshonró la memoria de 6 millones de judíos asesinados por los nazis y demonizó al Estado judío como lo haría el antisemita más virulento. Debería avergonzarse de sí mismo.
Palabras van, palabras vienen, pero lo que faltan son soluciones. Este domingo concluyó la Conferencia de Seguridad de Múnich con una última ronda de conversaciones de alto nivel sobre temas de seguridad internacional. Las guerras en Medio Oriente y en Ucrania ocuparon los primeros lugares de la agenda en la conferencia de este año, pero sin que se hayan logrado avances significativos o propuestas relevantes para una salida a estos conflictos. Alemania y Estados Unidos reiteraron su apoyo con la defensa de Ucrania. También expresaron su apoyo a la seguridad de Israel, mientras destacaron la importancia de proteger a la población civil en Gaza. La 60ª edición de esta conferencia de seguridad, que se realiza cada año en Múnich, contó con la participación de unos 50 jefes de Estado y de gobierno. Tras días de diálogos y reuniones de alto nivel, la situación de los latentes conflictos internacionales se caracteriza por el estancamiento, como nos lo cuenta nuestra enviada especial Carol Guerrero desde Múnich. Las guerras en Gaza y en Ucrania han dominado esta 60ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. En lo referente a Gaza, el primer ministro de Qatar, quien ha estado al frente de las negociaciones para lograr la liberación de los secuestrados en manos de Hamas, ha reconocido aquí en Múnich que esas negociaciones en los últimos días no han avanzado como se esperaban. De otra parte, se le ha pedido aquí a Israel que desista de esa operación militar total en el sur de la Franja de Gaza, en Rafah. Sin embargo, Israel asegura que seguirá adelante con esa ofensiva. En lo relacionado con Ucrania, estuvo aquí en Múnich el presidente Volodymyr Zelensky, quien pidió más armas para sus tropas, sobre todo armas de largo alcance. Y aunque todos los líderes aquí presentes expresaron su apoyo político, financiero y también militar a Ucrania, pues se teme que las tropas ucranianas seguirán teniendo problemas de munición en el frente, porque, por ejemplo, países como Alemania son reticentes a enviar los misiles Taurus que tanto ha pedido Ucrania desde mayo del año pasado, y en el Congreso de los Estados Unidos sigue estancada esa ayuda militar y financiera prevista de unos 60.000 millones de dólares. En resumen, a pesar de la diplomacia, a pesar de todas las conversaciones y de todas las reuniones bilaterales que tuvieron lugar aquí en Múnich, pues no hay todavía una solución concreta, o por lo menos una hoja de ruta concreta a estos dos conflictos que tanto han ocupado esta agenda, por lo cual pues se prevé que estos conflictos perduren por un tiempo más, al menos en el corto plazo. Y justamente en el arranque de esta conferencia de seguridad es que había llegado la noticia de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny, que generó conmoción en las democracias occidentales, pero también en muchas otras partes del mundo. En la misma Rusia se han visto osadas muestras de aprecio y vigilias para Navalny, a pesar de los arrestos y de la intimidación por parte de las fuerzas de seguridad rusas. Los simpatizantes del dirigente afirman que Navalny nunca será olvidado y que su labor seguirá viva. Hombres encapuchados retiraban las flores que habían dejado los simpatizantes de Navalny. Y segundos más tarde, otras personas dejaban un ramo en el mismo lugar. Escenas como esta se repiten a lo largo y ancho de Rusia, donde los kioscos se están quedando sin flores. Era una persona muy fuerte. Y creo que toda Rusia sufre porque perdimos a un héroe. Sus simpatizantes lo homenajean y expresan su indignación pese a los arrestos y las intimidaciones. Desde que se hiciera pública la muerte de Navalny, más de 400 personas han sido detenidas. ¿Por qué es importante para ti honrar su memoria? Porque creemos que en el siglo XXI es fundamental vivir en un país democrático y no en una dictadura. Las flores y los mensajes de condolencia se amontonan en las embajadas de Rusia alrededor del mundo. En Berlín, las integrantes del grupo Pussy Riot encabezaron una protesta que acusaba al Kremlin de la muerte de Navalny. Es un enorme revés para la oposición rusa. Va a ser muy difícil mantener la unión de la oposición, porque te gustaron o Navalny. Y de hecho, había gente que tenía diferencias con él. Era nuestro referente. La gente definía sus posiciones y tácticas y perspectivas políticas dependiendo de lo que Navalny decía y hacía. Los seguidores de Navalny prometen que continuarán con su labor, pues no permitirán que su muerte haga desvanecer la esperanza de un cambio en Rusia, afirman que pretende el Kremlin.
Y el periodista Ricardo Marquina se encuentra en Moscú para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué tan significativos son estos actos conmemorativos para Navalny? ¿Van más allá de solo recordarlo como figura política o por qué tanto nivel de represión por parte del gobierno? Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, es evidentemente en el ambiente que hay ahora mismo en Rusia, en el que se reprime cualquier conato de protesta o de posición contraria a la guerra, salir a la calle, aunque sea dejar flores por alguien que ha muerto, es todo un acto casi heroico. Estamos viendo imágenes de la policía cargando con bastante violencia aquí en Moscú y en San Petersburgo, muy especialmente en San Petersburgo. En otras ciudades como en Chelyabinsk o en Novosibirsk la policía ha sido mucho más cautelosa, pero estamos viendo que de todos modos, sobre todo las grandes capitales, se está empleando con mucha fuerza para intentar frenar esta ola de apoyo, de simpatía hacia la figura del fallecido Navalny, pero también, sobre todo, a las ideas que Navalny representa o representaba, esas ideas de cambio democrático. Evidentemente, Moscú no quiere esto ahora, no lo quiere antes de las elecciones, tampoco lo hubiera querido hace un mes ni dentro de 2 meses. El régimen de Rusia es completamente enemigo de este tipo de demostraciones y lo está dejando meridianamente claro, reprimiendo cada mínimo acto de recuerdo a la memoria de Navalny. Y justamente Rusia anunció este domingo que sus tropas tomaron el control total de la ciudad ucraniana de Avdiivka, mientras que el ejército ucraniano advirtió que Moscú intenta avanzar más al oeste de la ciudad capturada. El presidente ruso Vladimir Putin celebró la toma como un hito importante en su invasión del país vecino. Desde que se retiró de Bakhmut en el mes de mayo de 2023, Ucrania no había cedido ninguna de sus ciudades. Avdiivka era uno de sus bastiones en la región del Donbass. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky atribuyó la pérdida de Avdiivka a retrasos en las entregas de ayuda militar proveniente de Occidente, mientras espera que Estados Unidos apruebe un envío de fondos por valor de $60.000 millones. Y cubriendo los pormenores de este conflicto para nosotros se encuentra nuestra enviada especial Carolina Chimoy en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Carolina, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Ucrania consideraba Avdiivka de sus bastiones también relevante para suplir a sus tropas. ¿Qué cambia desde el punto de vista estratégico para el ejército ucraniano ahora que se retiró de la ciudad? Bueno, Javier, como sabes, el ejército ucraniano tiene un nuevo jefe, general Sirsk, y él ya desde su primer discurso prometió que su prioridad sería salvar la vida de los soldados ucranianos. Y este también es la primera gran decisión que ha tomado y va en esa dirección. Él dejó muy claro durante sus declaraciones el día de ayer que la meta de retirar al ejército ucraniano de la ciudad de Avdiivka es en primer lugar salvar las vidas. Se sabe que la ciudad de Avdiivka estaba rodeada ya por el ejército ruso y que las pocas tropas que quedaban en el centro estaban defendiendo la ciudad a 360 grados y realmente no pudieron defenderla hasta el final. Decidieron sacar esta unidad del centro de la ciudad para salvar sus vidas y se verá cuáles serán los siguientes pasos del ejército ucraniano. Por ahora también la región de Zaporizhia, estamos en la región de Donetsk, como bien decías, la región de Zaporizhia empieza a subir en tensión por los conflictos que se dan alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia. Carolina, Rusia afirma en sus medios estatales que la toma de Avdiivka es una muestra de que Ucrania no puede avanzar y mucho menos ganar esta guerra. ¿Qué percepción se tiene allí en las cercanías de las líneas del frente? Bueno, estas ciudades en las que hemos estado en los últimos días, Javier, están marcadas por la guerra. Como puedes ver, estoy parada frente a una de las ruinas que quedan. Aquí cayó un misil hace aproximadamente 8 meses. La ciudad está llena de este tipo de ruinas, vidas que se han perdido. Ayer en la noche volvió a caer un misil en una casa privada, tuvimos que ir nosotros al refugio. Entonces, estas ciudades que están realmente marcadas y que viven la guerra día a día, siguen defendiendo el hecho de que Ucrania no debería ceder territorio ucraniano a Rusia. Entonces, si bien hay una fatiga, un desgaste de la guerra y claro, también tremendo sufrimiento, al mismo tiempo nadie está dispuesto a ceder territorio ucraniano y siguen estando muy unidos y asumen y esperan que pronto termine la guerra y que sean las mismas fronteras que fueron incluso en 1992 para este país. Era el reporte de Carolina Chimoy en las cercanías de la línea del frente de la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, Carolina. Hasta la próxima. Hasta pronto, Javier.
Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio de internet, la dirección como siempre dw.com, o seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español, donde encontrarán también nuestra señal en vivo las 24 horas en YouTube. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes este domingo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.